La carta no tenía nombre. Y eso solo podía significar una cosa: alguien ya había decidido quién iba a morir. En un palacio donde cada documento era catalogado, donde cada sello llevaba la marca de su remitente y cada palabra era rastreada, una carta sin nombre nunca fue concebida para ser encontrada. Era el otoño de 1558. El frío había llegado temprano a Estambul. Las paredes del palacio lo absorbían todo: el frío, el silencio, el peso de decisiones que aún no se habían pronunciado en voz alta. Las velas parpadeaban en los corredores. Las sirvientas se movían con los ojos bajos. Habían aprendido, las que habían sobrevivido el tiempo suficiente para aprender algo, que cuando los aposentos de Hurrem Sultán enmudecían, cuando el sonido de su pluma dejaba de rasgar el pergamino, algo ya había sido decidido. Algo que no podía desdecirse. La carta estaba sellada antes del amanecer. Para cuando la mañana rompió sobre el Bósforo, ya estaba en movimiento. Un mensajero la llevaba consigo sin saber lo que cargaba, cabalgando hacia el sur y luego hacia el este, rumbo a la provincia donde Bayezid gobernaba. Donde Bayezid creía estar a salvo. Donde Bayezid construía alianzas que pensaba que nadie en Estambul podía ver. Estaba equivocado. Ella lo había visto todo. Y ya había elegido. Lo que están a punto de escuchar no es la historia de una batalla entre hermanos. Es la historia de lo que ocurrió antes de esa batalla, en el silencio, en las cartas, en las decisiones calladas de una mujer que entendía, mejor que cualquier general, que las guerras se ganan mucho antes de que se desenvaine la primera espada. Al terminar este video, comprenderán exactamente cómo Hurrem Sultán selló el destino de Bayezid. No con veneno. No con violencia. Sino con algo mucho más devastador. Con paciencia. Con información. Y con el amor de una madre tan armado, tan afilado, tan calculado, que se volvió indistinguible de la crueldad. Quédense. Porque el momento en que esta historia gira, y girará, no lo verán venir. Bayezid gobernaba Cutalla en la década de 1550. Y no lo hacía en silencio. Estaba reuniendo hombres. No un ejército. Todavía no. Pero el tipo de reunión que precede a los ejércitos. Oficiales que le debían favores. Caciques locales que respetaban su nombre. Comandantes de caballería que habían servido bajo sus órdenes en campaña y salido de allí con admiración hacia él. Una red. Construida lentamente pero con firmeza, extendiéndose por el oeste de Anatolia como raíces bajo tierra helada. Y no la estaba ocultando. Ese era el problema. Bayezid creía, con esa convicción que a veces resulta fatal en los hombres brillantes, que su pasión era su fortaleza. Que los hombres que lo amaban lo hacían porque era visible, porque estaba presente, porque ardía y lloraba y reía de maneras que su hermano Selim jamás podría. Y tenía razón en eso. Pero se equivocaba de manera catastrófica sobre lo que eso significaba. Selim gobernaba en Manisa, al oeste. Recibía informes sobre los movimientos de su hermano de la misma manera en que Selim recibía la mayoría de las cosas, con una sonrisa lenta y cuidadosa, y una copa de vino en la mano. Selim no era un hombre que se movía rápidamente. Era un hombre que esperaba que los demás se movieran, y luego ocupaba el espacio que dejaban atrás. Y entre ellos dos, observando a ambos, enviando sus propias cartas, leyendo las cartas de otros, a veces interceptándolas por completo, estaba su madre. El nombre de Hurrem aparece en los registros otomanos de este periodo con una frecuencia que desconcierta incluso a los historiadores modernos. Cartas a Suleimán. Cartas a sus hijos. Cartas a gobernadores regionales. Cartas al gran visir. El volumen es inusual, anómalo incluso para una mujer de su posición. Muchos lo han leído como evidencia de una madre devota manteniendo a su familia unida a través de la vasta geografía del imperio. Miren más de cerca.
porque lo que Hurrem Sultán estaba construyendo no era un hilo familiar. Era una red de inteligencia. Y en la década de 1550, esa red le estaba entregando información que nadie más en el palacio tenía acceso a ver. El problema con Bayezid no eran sus alianzas en sí mismas. Que un príncipe construyera redes provinciales era esperado. Lo que importaba era la dirección de esas alianzas. Dos de los contactos clave de Bayezid tenían conexiones con la Persia safávida. No conexiones diplomáticas formales. Algo más turbio. Un interés compartido en desestabilizar el este otomano. Una disposición a considerar alternativas a Selim como el próximo sultán, alternativas que requerirían respaldo persa, oro persa, apoyo militar persa. Eso no era traición. Todavía no. Pero era la arquitectura de la traición. El andamiaje desde el cual la traición podía construirse rápidamente, si llegaba el momento. Y Hurrem Sultán entendía el sistema otomano con suficiente precisión para saber una cosa con certeza absoluta. Si Suleimán descubría esas conexiones antes de que ella pudiera manejar la narrativa, si alguien más contaba la historia de los contactos persas de Bayezid, la historia terminaría de una sola manera. Con la muerte de Bayezid. No en batalla. No en el exilio. De la manera en que los príncipes otomanos morían cuando se convertían en amenazas reales. En silencio. Permanentemente. Por orden imperial. Tenía que moverse primero. Y moverse primero significaba tomar una decisión que ninguna madre debería tomar jamás. El harén imperial otomano generaba correspondencia a una escala que los historiadores modernos todavía luchan por procesar completamente. Miles de cartas. Cientos de intermediarios. Una red imperial de mensajeros que podía llevar un mensaje desde Estambul hasta las provincias orientales en cuestión de días. Hurrem había usado ese sistema durante décadas. Comprendía sus ritmos. Sabía qué mensajeros eran de confianza, qué rutas eran monitoreadas por cuáles visires, qué cartas eran abiertas y vueltas a sellar antes de llegar a su destino. Pero comprendía algo aún más sutil, la diferencia entre lo que una carta decía y lo que una carta hacía. La carta que ella envió, esa que comenzó esta historia, sellada antes del amanecer en el otoño de 1558, no era una acusación. Las acusaciones eran peligrosas. Requerían evidencia, creaban enemigos, forzaban confrontaciones. Una mujer tan precisa como Hurrem Sultán no traficaba con acusaciones. Ella traficaba con preguntas. La carta, según los historiadores pueden reconstruir a partir de la correspondencia circundante, expresaba preocupaciones. Articulaba la inquietud de una madre sobre el temperamento de Bayezid. Su volatilidad. Su tendencia a actuar antes de pensar. A reunir hombres antes de saber qué hacer con ellos. Enmarcaba estas preocupaciones no como observaciones políticas, sino como ansiedad maternal. Las palabras preocupadas de una mujer que amaba a su hijo y temía por él. En la superficie, era una carta de amor. Lo que realmente era el retrato de un hombre que no podía ser confiado con un imperio. Pintado con la caligrafía de una madre. Entregado a un sultán que ya, en las cámaras privadas de su corazón exhausto, comenzaba a inclinarse hacia Selim. Para entonces, Suleimán el Magnífico tenía más de 60 años. Lo aquejaban enfermedades que los médicos del palacio describían con eufemismos y él sufría en silencio. Se había retirado cada vez más de la gobernanza diaria. Las campañas que antes lo habían definido ahora lo agotaban. Y en ese retiro, en esa fatiga acumulada, era más susceptible que nunca a las narrativas que le llegaban de las personas en las que más confiaba. Hay un nombre que merece ser mencionado aquí, Rustem Pachá. Gran visir. Yerno de Hurrem, casado con su hija Mirima. Era un hombre que entendía, a un nivel casi arquitectónico,
cómo fluía la información por el sistema del palacio y dónde podía ser redirigida. Años antes, había orquestado la ejecución de Sesade Mustafa, el hijo mayor de Suleimán de otra mujer, a través de una campaña de acusaciones susurradas y cartas plantadas. No con violencia abierta. Con narrativa. Sus métodos vivían en el palacio mucho después de él. La infraestructura de la información gestionada, el arte de contar una historia antes de que alguien más pudiera contar una diferente. Una herencia que Hurrem Sultán no necesitó que le enseñaran. Lo había comprendido antes que él. El resultado de su carta, y de la red de conversaciones privadas y silencios cuidadosos que la rodeaban, no fue inmediato. La corte imperial otomana se movía lentamente por diseño. Pero algo cambió en la manera en que Suleimán hablaba de Bayezid. Un gobernador llamado Mehmed Bey, que servía bajo Bayezid en Cutaya, recibió en 1559 una visita de inspectores imperiales. De rutina, le dijeron. Le hicieron preguntas detalladas sobre los gastos del hogar de Bayezid, su disposición militar y, con casual estudiado, sus contactos en las provincias orientales. Mehmed Bey respondió honestamente. No comprendió que los inspectores ya sabían las respuestas. No estaban reuniendo información. Estaban construyendo un expediente. Aquí está lo que el registro histórico no dice claramente. Y lo que la evidencia circundante dice a gritos, si sabes dónde escuchar. Hurrem Sultán también le escribía a Bayezid. No una vez. Con regularidad. Cartas cálidas. Las cartas que una madre envía a un hijo que extraña. Cartas que contenían, incrustadas en expresiones de amor y preocupación, preguntas precisas sobre su situación. Sus alianzas. Sus planes. Sus frustraciones con Selim. Bayezid respondía. Era su hijo. Confiaba en ella. Y era, a la manera de los hombres brillantes e impulsivos en todas partes, alguien que no podía resistir el alivio de ser comprendido por alguien que lo amaba. Le contaba cosas. Le hablaba de los oficiales que se le habían comprometido. De los gobernadores que creía podrían ser persuadidos si el conflicto de sucesión se convertía en guerra abierta. De su convicción de que Selim era débil, de que su padre eventualmente lo vería, de que la paciencia le entregaría lo que le correspondía por derecho. Y le contó, en una carta que los historiadores otomanos creen que sobrevive en forma fragmentaria en los archivos de Topkapı, que había establecido contacto con emisarios de la corte safávida. No con propósitos militares, insistió. Para estabilidad diplomática. Para asegurarse de que si estallaba el conflicto con Selim, Persia permanecería neutral. Bayezid decía la verdad, desde su perspectiva. Desde la perspectiva de la corte imperial otomana, desde la perspectiva de cualquier hombre que leyera esa carta queriendo ver traición. Era una confesión. Hurrem Sultán recibió esa carta. La leyó. Y no la destruyó. Piénsenlo por un momento. Una madre que amaba a su hijo. Que genuinamente, según toda la evidencia, lo amaba. Que había luchado por la supervivencia de sus hijos durante 30 años en un palacio que devoraba a las personas que le importaban. No destruyó la carta. La guardó. Y al guardarla, preservó el instrumento de la eventual destrucción de su hijo. Hurrem Sultán no destruyó a Bayezid con mentiras. Lo destruyó con una selección cuidadosamente curada de la verdad. Lo que hizo con esa carta, si la reenvió, si la resumió, si simplemente permitió que el conocimiento de su existencia informara el retrato que estaba pintando de Bayezid ante Suleimán, eso es el momento que los historiadores no pueden reconstruir completamente. Pero lo que sucedió después está en los registros. En 1559, Bayezid se movió. Reunió sus fuerzas. Marchó contra Selim. La confrontación que todos habían estado anticipando se convirtió en conflicto abierto. Y perdió.
En la batalla de Konya, el 30 de mayo de 1559, las fuerzas de Bayezid se enfrentaron a las de Selim. Y detrás de las fuerzas de Selim estaban las tropas imperiales otomanas, enviadas por el propio Suleimán. No para observar. Para combatir. Suleimán había elegido. Antes de que comenzara la batalla, la elección ya estaba hecha. Bayezid no enfrentaba solo a su hermano. Enfrentaba a su padre, lo que significaba que enfrentaba el peso completo del imperio. Perdió en un día. Huyó hacia el este. La única dirección que quedaba. Hacia Persia. Hacia la corte safávida con la que había establecido contacto años antes, el contacto que de alguna manera había encontrado su camino al sistema de conocimiento del palacio. El contacto que ya había sido usado para pintar el retrato de un hombre cuyas lealtades estaban divididas. Llegó a la corte del Sátamask con sus hijos y aproximadamente 5.000 hombres. Creía haber encontrado santuario. Había encontrado una posición de negociación. El Sátamask entendía exactamente lo que sostenía entre sus manos. Un príncipe otomano. El hijo de Suleimán. El candidato perdedor en una guerra de sucesión. Valioso, extraordinariamente valioso, como activo diplomático. Suleimán envió emisarios. Luego oro. 400.000 piezas de oro, según la mayoría de los relatos históricos. Una suma casi incomprensible. Suficiente para construir una ciudad, financiar una campaña, sostener un ejército durante años. Y en septiembre de 1561, el Sátamask aceptó. Los verdugos otomanos viajaron a Persia. Encontraron a Bayezid cerca de Asvin, donde había vivido como prisionero cómodo durante casi 2 años. Encontraron a sus hijos en habitaciones contiguas. Todos fueron estrangulados. Padre e hijos. En una sola noche. El menor de los hijos de Bayezid, según algunos relatos, tenía aproximadamente 3 años de edad. Cuando la única manera de preservar un imperio es matar a un niño, y ese niño es tu nieto. ¿Cómo se llama esa decisión? ¿Es poder? ¿Es dolor? ¿O es el palacio finalmente consumiendo a la mujer que creyó haber aprendido a consumirlo primero? Hurrem Sultán no vivió para presenciar las ejecuciones. Murió en abril de 1558, el mismo año en que envió esa carta de otoño sin nombre. El mismo año en que los inspectores fueron a Cutaya. El mismo año en que comenzó la construcción del expediente. Murió antes de Konya. Antes de Persia. Antes del oro. Antes de la noche en Asvin. La máquina que ella construyó continuó sin ella. Y esta es quizás la parte más escalofriante de toda la historia. No que ella hiciera estas cosas, sino que construyó un sistema capaz de hacerlas después de que ella se hubiera ido. Que su influencia estaba tan completamente incrustada en la arquitectura de información del palacio que operaba como un cuerpo sin mente. Siguiendo la trayectoria que ella había establecido. Selim se convirtió en Selim II en 1566, tras la muerte de Suleimán en campaña. Gobernó durante 8 años. No era su padre. Nadie lo era. Pero era el sobreviviente. El único rol que el sistema del palacio diseñaba con cuidado infinito. Los demás, los inspectores, los gobernadores, los mensajeros que cabalgaron sin saber lo que cargaban, desaparecen del registro histórico entre 1560 y 1565. Sin aviso de muerte. Sin transferencia. Sin pensión. El palacio otorgaba ese tipo de invisibilidad permanente a quienes habían visto demasiado y habían elegido sabiamente olvidarlo. Nunca estuvieron destinados a ser encontrados. Esta historia no trata realmente de una madre que traiciona a un hijo. La historia ha contado ese relato 100 veces, en 100 lugares, siempre con la misma moraleja: el poder corrompe,
la supervivencia exige crueldad, el palacio era un monstruo que convertía a las personas en monstruos. Eso es verdad. Pero no es toda la verdad. La verdad completa es más incómoda. Hurrem Sultán pudo haber hecho todo lo que hemos descrito en este video, las cartas, la gestión de la narrativa, la arquitectura de información, las decisiones calladas que se convirtieron en cascada hacia Konya y Persia y una noche en Asvin. Y pudo haberlo hecho todo mientras genuinamente creía que estaba protegiendo a alguien. No a Bayezid. A él no podía protegerlo. Lo había medido. Y había comprendido lo que esa medida significaba. Un hombre tan apasionado, tan impulsivo, tan dispuesto a extender la mano hacia Persia cuando debería haber estado esperando en silencio, un hombre así, en un conflicto de sucesión otomano, no sobrevivía. La única pregunta era cómo moría, y quién más moría con él. Quizás estaba tratando de proteger a Selim. Su hijo mayor sobreviviente, el que esperaba, que bebía su vino y sonreía su sonrisa cuidadosa y no construía redes porque no las necesitaba, porque la red era su madre. Quizás estaba tratando de proteger el imperio. El sistema que la había devorado cuando era joven, que había pasado 30 años aprendiendo a navegar, que entendía, quizás mejor que nadie vivo, que no sobreviviría a una guerra civil entre dos príncipes igualmente emparejados con respaldo extranjero de un lado. O quizás estaba haciendo lo que hacen las personas cuando han vivido demasiado tiempo dentro de una máquina construida para sobrevivir. Haciendo el cálculo sin sentirlo del todo. Como un cirujano haciendo una incisión. Como un juez pronunciando una sentencia. No sin sentimiento. Pero con el sentimiento administrado. Controlado. Subordinado. No destruyó la carta. Y en ese momento, dejó de ser solo una madre. Hay una pregunta que quiero dejarles. Una pregunta que el registro histórico no responde. Si Hurrem Sultán hubiera destruido esa carta, la carta de Bayezid sobre los contactos persas, si la hubiera quemado, protegido, guardado su secreto, ¿habría cambiado algo? ¿O Bayezid ya estaba perdido? Ya demasiado visible, demasiado apasionado, demasiado conectado a las personas equivocadas, ya marcado por el sistema del palacio como una amenaza que el sistema eventualmente neutralizaría con o sin su participación. ¿Selló ella su destino? ¿O simplemente lo leyó, el destino que ya estaba escrito, y decidió que si el final era inevitable, al menos controlaría el momento? Existe una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una diferencia moral que separa a la asesina del testigo. Que separa a la arquitecta de la tragedia del mensajero que simplemente entrega las noticias. El palacio fue construido para que esa diferencia nunca pudiera determinarse con certeza. Para que para cuando comprendieras lo que había sucedido, ya fuera demasiado tarde para deshacerlo. Y para que la persona que lo hizo pudiera, hasta el final de sus días, preguntarse a sí misma si realmente tuvo elección. Si hubiera quemado esa carta, ¿Bayezid habría vivido? ¿O ya estaba muerto, desde el momento en que decidió ser visto? La historia no responde. Y ese silencio, lo dice todo. Suscríbanse si quieren seguir profundizando en las historias que el palacio fue construido para ocultar. Y déjenme su respuesta en los comentarios. ¿Hurrem Sultán selló el destino de Bayezid, o simplemente lo leyó? Nos vemos pronto.